Muchas gracias, Danilza. Miren, el acuerdo suscrito hoy por el sector empresarial, la clase trabajadora y los representantes del gobierno a través del Ministerio de Trabajo y el presidente de la República, con el que ya se aprobó un incremento salarial de al menos un 20% para la clase trabajadora de la República Dominicana, un incremento que posiblemente a juicio de muchos debió ser mayor, pero creo que es un avance este 20%, porque tampoco le podemos apretar tanto, ¿no?, a este sector empresarial que tiene que cargar con muchas situaciones tributarias y enfrentar muchos desafíos, incluyendo lo que representa el uso intensivo de la inteligencia artificial y la automatización de procesos que requieren inversiones y que requieren de tecnología y que requieren modificar y cambiar estructuras e inclusive paradigmas, ¿no?, a la hora de usted mantener cuotas en el mercado. Yo creo que ese pacto es importante y hay que reconocerlo esto. Y hay que recordar cómo además de ese 20% de incremento salarial, los sectores no sectorizados, que son las grandes mayorías, hay que recordar que también a las enfermeras se les incrementaron los salarios en un 25% el año pasado. A los agentes de la DNCD se le incrementó en un 65% los salarios. A los agentes policiales se le incrementaron sus salarios en al menos $500 como parte del cumplimiento de las promesas de campaña del presidente Abinader. A los militares también se le incrementó el salario, incluyendo también a los agentes del CEFRON, los que protegen la frontera, se le incrementó el salario. Y también a los médicos, las enfermeras, los trabajadores de la construcción, los trabajadores del sector agrícola en la República Dominicana. Hablamos de importantes incrementos salariales que van a contribuir con que esa clase trabajadora pueda enfrentar el incremento de precios que hemos visto, no solo en la economía dominicana, sino como parte de una tendencia mundial como resultado de los quiebres y de las irrupciones en las cadenas de suministro y en torno también al impacto que ha tenido la COVID-19, cómo impactó la economía global y cómo incrementó el incremento de las materias primas que impactó en el precio final de los productos que nosotros adquirimos. Yo creo que es importante este incremento salarial, que lamentablemente no vimos a la oposición política, llámese Fuerza del Pueblo, liderada por el presidente Fernández, y el PLD, liderada por Danilo Medina, defender a esa clase trabajadora y presionar e impulsar ese incremento salarial e impulsar la expansión de esos derechos de esa clase trabajadora. Yo creo que la oposición política pudo haber aprovechado este escenario para reconectar y seducir con esa clase trabajadora que necesita del apoyo de las fuerzas políticas vivas del país, pero que esa oposición, al parecer, considera que el único mecanismo para ello construir esa escalera con la cual alzarse al poder en el 2028 lo es cuestionar y criticar todo lo que hace el gobierno nacional. Cuando no es así, una oposición política en cualquier democracia de la región se alinea con los intereses de la clase trabajadora, propugna por derechos de esa clase trabajadora, procura que se le incremente los salarios a esa clase trabajadora y se le incremente los beneficios que éstas reciben, y que también se alinea con cuestiones como la necesidad de modificar esa ley de seguridad social que plantea el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo frente a la urgencia de modificar esa ley de seguridad social. Una ley de seguridad social que al día de hoy lo que le garantiza a un trabajador que se retire es apenas el 15% del salario que devenga. Por ejemplo, si un trabajador se retira con un salario de 40,000 pesos o de 50,000 pesos, ¿usted sabe de cuánto sería el monto de su pensión? Sería de apenas 7,500 pesos, un monto indigno que no le va a permitir siquiera comprar los medicamentos o los alimentos necesarios para por lo menos mantenerse vivo. Entonces, frente a esto, yo creo que la oposición debería rearticular las estrategias y asumir ese discurso y asumir esas urgencias de defender los derechos de la clase trabajadora dominicana, porque también usted tiene que ver problemáticas que están en el mercado laboral, como lo es la alta tasa de informalidad laboral. ¿Qué plantea la oposición política para integrar, hablamos de un 60% de esa informalidad laboral al mercado formal, de manera que esto pueda recibir los beneficios como lo es el acceder al fondo, al sistema de pensiones y a
al sistema de seguridad y de protección sanitaria. ¿Qué plantea la oposición frente a esto? No sabemos qué plantea la oposición frente a los desafíos que representa la incursión de la inteligencia artificial y los incrementos del uso de la nanorobótica o la automatización de los procesos que va a afectar el mercado laboral en la República Dominicana. ¿Qué plantea la oposición política frente a esto? Al día de hoy no lo sabemos, porque es una posición política que yo considero, con respeto a muchos amigos que tengo allí, es una posición política mediocre, es una posición política que no escucha los reclamos de la gente, es una posición política que no se alinea con las necesidades de las mayorías, es una posición política enyomismada, que opera en base a sus propios intereses, en base a sus propias urgencias y en base a sus propios objetivos que muchas veces no están alineados con los objetivos de las grandes mayorías. El tema del financiamiento público que reciben esos partidos políticos es un tema que debe ser abordado en la República Dominicana y debería ser la propia oposición política la que se despoje de esos beneficios y plantear que esos recursos económicos se utilicen, por ejemplo, para la construcción de vivienda para la clase trabajadora de la República Dominicana, un país con más de 1.500.000 viviendas que necesitan los ciudadanos y que no están disponibles, un déficit enorme que está ahí, que afecta las posibilidades de inserción social y de reducción de la brecha social en la República Dominicana. Entonces, yo aspiro a que esa oposición política que supuestamente está sumergida en un proceso de renovación, de transformación interna, contemple, no al menos la posibilidad de rearticular esa estrategia para que pueda conectar con ese electorado, porque si algo pudiese aún incrementar la fortaleza de nuestra democracia y presionar al gobierno para que tenga mejores ejecutorias públicas, lo es el hecho de que esa oposición política se fortalezca y esa oposición política a partir de ese fortalecimiento pueda evidenciar el incremento de esos músculos y de esa simpatía en esas encuestas que están siendo publicadas. Pero si se mantienen así, esas encuestas que están proyectando la continuidad del oficialismo en la presidencia de la República a partir del 2028, continuarán esos números en esa dirección, postergando toda posibilidad de esa oposición volver al poder en la República Dominicana por al menos los próximos 8 años después del 2028. Hablamos de que pudiese tal vez a partir de 2036 contemplar esto, llegar al poder en la República Dominicana. Panorama FM 96.1